Muy buenas chicos, ¿cómo estamos? Últimamente en las redes sociales muchas personas nos están preguntando cómo cortar con una cortadora circular de cerámica. Y hoy tenemos a Raúl de la Rubí Academy que nos va a ayudar y nos va a decir todos los errores que tenemos que evitar y cómo utilizarla correctamente. Muy buenas, Raúl. Muy buenas, Joaquín. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, ¿tú? Muy bien, muy bien. ¿Qué nos cuentas, Raúl, de cómo podemos cortar correctamente con una cortadora circular de cerámica? Bueno, yo si quieres podemos mostrar a todos nuestros amigos y amigas, he traído una cortadora circular, ¿Sí? ¿vale? Para poder explicarlo sobre ella. Entonces, pues bueno, he traído la cortadora más popular a nivel circular que tenemos en Rubí, que es la TC125. Vale. Esta cortadora, como podéis ver, pues bueno, una cortadora muy polivalente y sobre todo el objetivo de este tipo de herramientas sería cortar esos formatos que no nos caben en una cortadora convencional, ya sea manual o eléctrica, porque son dimensiones muy grandes. Vale. Entonces este sistema o este tipo de cortadoras funciona con un sistema de guías en las cuales pues bueno, vamos a ir simplemente empujando a lo largo de la guía la cortadora y vamos a poder realizar cortes en piezas de gran formato, ya sea corte recto, vamos a poder hacer cortes a 45 grados, singletes, vamos a poder hacer corte húmedo y corte seco. Tenemos aquí la toma de agua, tenemos la toma de aspirador, podemos hacer también, utilizar el efecto tronzadora, regular la altura de corte. Ya que estoy aprovecho cómo funciona, exacto. Podemos levantar aquí y tiene el efecto tronzador. Podemos hacer un ranurado, podemos hacer un cajetín en mitad de una pieza. Bueno, la verdad es que nos permite mucho juego, mucho tipo de cortes. Genial. Una pregunta, Raúl. ¿Con este tipo de herramienta podemos cortar cualquier tipo de material? Con este tipo de herramientas podamos cortar cualquier tipo de material cerámico, principalmente, pues bueno, va a depender del disco que le pongamos. ¿Sí? El disco con el que ya viene incluido en la máquina está pensado para material porcelánico, que es el material cerámico más duro que nos podemos encontrar, y también pues para piedra sinterizada, piedra natural, como podría ser mármol, granito, etcétera, pero como digo, siempre pues teniendo un poquito en cuenta qué disco estamos usando. Raúl, antes nos comentabas que con la TC125 podemos hacer corte en seco y en húmedo. ¿Pero qué diferencia hay? ¿Cuándo deberíamos hacer un corte en seco y cuándo lo deberíamos hacer en húmedo? Bueno, Joaquín, esto depende mucho del usuario. Sobre todo, pues la diferencia entre el húmedo y el seco, en el caso del corte en seco, es que estamos generando muchísimo polvo. Por eso lleva la toma del aspirador, para reducir ahí las partículas que tenemos en suspensión, porque bueno, recordaros que es muy nocivo el polvo de la cerámica, así que tenemos que intentar evitar respirarlo por todos los medios. Si cortamos en seco, como digo, aspirador. Si cortamos en húmedo, también se puede acoplar el aspirador, pero tendremos que tener un filtro en el aspirador que sea para húmedo. Vale. La diferencia principal es esta, el polvo que generamos y la calidad del corte. El corte en húmedo genera una mayor calidad de acabado, ¿vale? Siempre va a ser un poquito más fino y también va a alargar la vida útil del disco. Así que es un poquito en función de si tenemos toma de agua, no tenemos toma de agua, si nos importa generar polvo o no. Si estamos al aire libre, pues bueno, quizás menos problemático, pero si estamos dentro de una vivienda, pues puede ser un problema. Así que va a depender un poquito de esto, del usuario y del disco que tenga. En el caso de ahora mismo de la TC, ahí tenemos montado un disco de húmedo, que no es lo más habitual para discos de diámetro pequeño. Esto admite discos de 125, de 115, pero normalmente estos discos de pequeños diámetros suelen ser de seco en su gran mayoría. Pero hay ya discos de húmedo, así que tenemos que tener un poquito de cuidado de asegurarnos de utilizar la refrigeración adecuada. Disco en seco se refrigera con la misma ventilación del disco al girar, disco de húmedo necesitamos la toma de agua y está tirando agua constantemente, pues si no lo quemamos. Perfecto. Raúl, y antes me comentabas que la TC125 es una cortadora que está pensada y diseñada para piezas de gran formato. Pero ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona el sistema de guías? Funciona, como bien dices, con un sistema de guías que viene incluido con el conjunto, o se puede conseguir aparte, porque también permite hacer corte manual, pero para el corte eléctrico usamos la TC125, que encaja perfectamente con los rodamientos que tiene en estas guías. Vienen dos guías de 1,55 m de largo. Una sería como esta de aquí, ¿no? 155. Y una un poquito más corta de unos 65 centímetros, y así pues bueno, juntando una guía larga con una guía corta podemos cortar, por ejemplo, una pieza que de ancho tenga 1,5 m sin tener que empalmar las tres guías. Si nos hicieran falta más guías, podríamos comprar guías aparte y empalmarlas. Que esperemos que nunca lleguen, ¿no? Pero no. He visto en algunos sitios piezas de gran formato de casi 8 metros, así que esperemos que no lleguen. Pero bueno, si algún día llegara a pasar,
tenemos la opción de agregar más guías, ¿no? Se puede ampliar perfectamente. Perfecto. Incluye 2 ventosas, también, Sí. bueno, 3 ventosas, perdón, Sí. para el conjunto de las 3 guías que se activan con esta palanquita, con esta leva. Simplemente hacemos un poquito de fuerza. Si no cuesta, es que no está haciendo su trabajo. Tiene que costar un poquito para saber Vale. que está activada. Y aquí ya tenemos la guía totalmente fijada a la cerámica. Perfecto. Y si quisiéramos también viene con los sargentos, ¿no? Viene con los sargentos incluidos para fijar con todavía más seguridad las guías a la cerámica, porque esos sargentos se introducen en uno de los canales de la guía y se fijan directamente a la cerámica. Que vendría por aquí, ¿no? Exactamente. Vale, perfecto. Vale, Raúl, me encantaría poder hacer un corte con la TC125, pero antes de eso me gustaría que nos digas cómo le deberíamos dar un buen uso a la TC125 y qué errores deberíamos evitar. Ok, Joaquín, pues yo lo primero por lo que yo empezaría, creo que lo más básico, es ¿Sí? asegurarnos de que el disco está bien montado. Parece una obviedad, pero pasa muy a menudo que la gente se cree que el disco está bien puesto y no está bien puesto. Luego cuando empezamos a cortar se notan ahí movimientos, ¿no? Nos podemos asustar, es peligroso, puede ser peligroso porque esto gira muchas revoluciones por minuto. Así que yo lo primero que haría es esto, asegurarme de que el disco está bien montado y sobre todo de que respeta el sentido de giro de la cortadora. La cortadora gira en un sentido Sí. y el disco tiene un sentido de giro, así que deben coincidir. Raúl, y para dejarlo muy claro para todos, ¿te parece que cambiemos el disco? Así lo enseñamos. Venga. ¿Sí? Vamos, va. Pues el proceso es muy sencillo con las llaves que vienen incluidas con la T125 y lo que hacemos es abrir la zona del protector, levantamos la tapa contra salpicaduras y aquí lo que tenemos que hacer es un giro a contratuerca. Aguantamos con una llave y con la otra aflojamos el tornillito hasta que lo podemos sacar por completo y junto con él sacamos la pletina. Así que con los guantes cuesta, ¿no? Sí, el gato con guantes no caza ratones, dicen. Pero es fácil que se te escape la llave y que te des algún golpe contra alguna esquina de la máquina, lo mismo que con las amoladoras. Sí. Así que yo recomiendo siempre utilizar guantes, aunque sea un poquito más complicado. Algo que hay que tener muy presente es el tema del sentido de giro del disco. Los discos tienen un sentido de giro y la máquina tiene un sentido de giro que, como podéis apreciar aquí, es esta flechita que nos gira en el sentido horario. Así que nos tenemos que asegurar de que el sentido de giro del disco coincide con el sentido de giro Perfecto. de la máquina. Es tan fácil como colocarlo y poner la pletina de nuevo y apretar la tuerca otra vez. Si arrancamos la máquina una vez que lo tengamos todo puesto y notamos cualquier ruido extraño, la recomendación es parar la máquina, volver a abrir la tapa y volver a asegurarnos de que está correctamente montado. Ante la duda, siempre mejor asegurarse y evitar que podamos tener algún accidente. Pues ahora ya lo tenemos montado. Perfecto. Ponemos el protector contra salpicaduras de nuevo Cerramos y la tapa ya lateral. estamos. Raúl, ¿qué otras cosas deberíamos tener en cuenta? Imagino que también una cosa importante es saber cómo medir o cómo calcular dónde ponemos las guías dependiendo del corte que vamos a hacer, ¿no? Correcto, esta es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, sobre todo, y a la hora de posicionarlo hay algo que nos va a ayudar bastante, porque claro, nosotros podemos medir la distancia desde el borde de la pieza hasta la guía, pero realmente el disco no va a pasar por el borde de la guía, hay una distancia desde la guía hasta por donde pasa el disco. Vale. Y para eso nos lo facilita mucho esto que viene incluido con la T125, que se pone uno en un extremo de una guía y el otro en el otro, Sí. donde nos muestra por dónde va a pasar el disco si hacemos un corte recto a 90 grados y por dónde va a pasar en caso de que hagamos un corte a 45 grados. Ahí Vale. mete. Y esto nos va a facilitar muchísimo, pues bueno, a la hora de tomar las medidas. Raúl, a ver, que yo soy una persona que necesita ejemplos. Entonces, suponte, a ver, si quisiéramos cortar 10 centímetros, ¿dónde deberíamos posicionar la guía? Pues mira, si quieres te lo muestro aquí in situ. Para sacar, como me decías, Joaquín, una tira de 10 centímetros, lo que hacemos es colocar aquí esta piececita y directamente ahora lo que hacemos con el metro o con el flexómetro es medir esos 10 centímetros y ajustar la piececita, el borde donde nos pone 90, que es el corte recto, a los 10 centímetros y con esto nos va a quedar una tira de esos 10 centímetros que queremos. Si hiciéramos un corte a inglete, el disco va a pasar a 1 centímetro más de distancia, con lo cual estaríamos sacando una tira de 11. Entonces, Raúl, para que quede súper claro, si yo quisiera cortar 10 centímetros, ¿a cuánto deberíamos posicionar la guía del borde de la pieza?
Si no hacemos caso a estas pletinas, lo que haríamos es posicionar la guía a la distancia que queramos cortar. Si quieres cortar 10 centímetros, y tenemos que sumarle 3 centímetros más en el caso de que queramos hacer un corte recto, ¿Sí? 2 centímetros más en el caso de que queramos hacer un corte inglete. O sea, si quieres sacar una tira de 10 para un corte recto, la pondrías a 13. Si quisieras hacer un inglete, la pondrías a 12. Aquí tenemos la marca de 0 grados en la máquina, que coincide con los 90 grados de la pletina, y aquí tenemos los 45 grados que marca en la máquina, que coincide con los 45 grados el corte inglete de la pletina. Raúl, si te parece, vamos a la acción y vamos a hacer un corte. Pero antes que nada, y muy importante, ¿qué equipos de protección necesitamos para hacer un corte con ATC 125? Bueno, Joaquín, lo recomendable como mínimo serían los guantes, que ya los tenemos puestos, un protector visual, unas gafas en este caso, protector auditivo para protegernos los oídos porque esto genera bastante ruido, aunque estemos en el exterior, pues bueno, es recomendable. Y el tema de la mascarilla es un poco opcional porque vamos a hacer corte húmedo, pero yo recomiendo igualmente, aunque sea corte húmedo, utilizarla, no cuesta nada y al final pues nos evitamos de estar respirando ahí partículas de polvo que puedan haber en suspensión. Vale, Raúl, pues ya hemos hablado de los EPIs. ¿Estás listo para empezar a cortar? Estoy listo, pero antes vamos a asegurarnos de que todo está correcto. Primero, bueno, ya hemos colocado las guías, hemos fijado las ventosas, la distancia que queríamos, ¿vale? Vamos a sacar una tira de unos 5 centímetros más o menos, ¿vale? En corte recto, por eso hemos posicionado la guía a 8 centímetros, como hemos dicho, los 5 que queremos más 3 más. Hemos fijado los sargentos también para asegurar la guía bien a la cerámica. Y ahora habría que asegurarse de que la altura de corte es la correcta, como hemos dicho antes, ¿vale? Ajustamos, ajustar que está bien fijado el tema del inglete para que la máquina no se nos vaya a tumbar cuando estemos cortando. Vale. Ahora está bien fijo para hacer el corte recto. Colocar la toma de agua, abrir el caudal para que nos salga agua. Y ya está, a partir de aquí poner los EPIs, enchufar la máquina, algo muy importante porque si no la enchufamos no va a funcionar, pero además de enchufarla tenemos aquí, bueno, es una máquina eléctrica que trabaja con agua, así que tiene sistemas de protección, ¿vale? Para cualquier incidencia, y por ello lleva aquí un sistema que tenemos que rearmar cada vez que vamos a utilizar la máquina, ¿vale? Simplemente es una vez que esté enchufado, apretamos el on y la máquina ya está lista para funcionar. Perfecto. ¿Vale? Vale. Vale, Raúl, veo que nos ha quedado un corte impecable, pipí cucú, como se dice en Argentina. Una pregunta, Raúl, ¿qué tipo de mantenimiento tenemos que hacer con ATC 125? Bueno, es una máquina que no requiere prácticamente mantenimiento, Joaquín. Lo único que tenemos que tener presente es, pues bueno, el limpiar las guías de vez en cuando, sobre todo cuando es en corte seco, porque se genera mucho polvo, mucho residuo, ¿vale? Y ahí sí que los rodamientos pueden sufrir cuando van funcionando a través de la guía. Pero sería lo único que hay que hacer, limpiar la máquina un poquito de vez en cuando con un poco de aire a presión o algo, un paño húmedo, y eso sí, lleva un motor eléctrico, así que cuando las escobillas del motor se gasten, habrá que sustituirlas, pero es muy sencillo. Aquí hay una tapita que con una moneda o con un destornillador la abrimos, sacamos la escobilla, introducimos la nueva y la máquina ya está lista para seguir funcionando. Perfecto. Algo que no he comentado antes, que sí que es importante, es tener en cuenta que las guías, como habéis visto, tienen que sobresalir un poquito de la pieza porque necesitamos un trozo para poder entrar con la ATC125 y un trozo al final para poder salir. Si no, a mitad del corte se nos cae la máquina, claro, ¿no? De alguna manera, pero bueno, un poco de sentido común. Perfecto. Bueno, Raúl, la verdad que a mí me ha quedado ya súper claro qué errores debemos evitar con la ATC 125 y cómo debemos utilizarla correctamente. Así que muchísimas gracias por ayudarnos. De nada. Un saludo para todos y si tenéis cualquier comentario nos dejáis aquí en los mensajes y nos vemos en las redes sociales. Un saludo. Hasta la próxima.